Y estamos en una emisión más de tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. Y como siempre, traemos de voz especializada información médica para que en tu hogar no falte un contenido de salud que venga precisamente de personas que saben lo que están hablando, porque yo sé que se ha puesto de moda que cualquier persona salga en televisión, en radio o en medios de difusión diciendo cosas como no son. Así que hoy te traigo de manera muy interesante un especialista en medicina del sueño. Está con nosotros el doctor Eric Alcántara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Estoy contenta de tenerlo aquí, doctor, porque usted es somnólogo y va a tener que decirle a nuestro público en qué consiste esta especialidad. Bueno, la medicina del sueño es una subespecialidad que la pueden realizar los médicos internistas, los cardiólogos, los neumólogos, los otorrinos, hasta los odontólogos, médicos familiares. En mi caso, yo tuve la oportunidad de hacerlo como médico general. Luego hice medicina del sueño y prácticamente me he dedicado solo a la medicina del sueño en los últimos 17 años. Inicié con entrenamientos en esa área que fue algo tan nuevo para mí. Lo conocí en Estados Unidos. Yo quería ser, mi mamá es ginecóloga, yo quería ser ginecólogo, pero cuando llego al hospital en Estados Unidos y veo que cada hospital allá tiene un departamento de medicina del sueño, eso es algo que no lo tenemos en el país. Y me llamó mucho la atención. Y ahí me acerqué, tenía unos amigos míos que hoy día uno es psiquiatra, uno médico internista, trabajaban ahí en el departamento corrigiendo los estudios, eran polisomnógrafos, que eran los que realizaban los estudios. Y esa fue mi primera entrada a la medicina del sueño, es decir, pasar el examen como polisomnógrafo primero, que me dio la oportunidad de corregir estudios del sueño, trabajar en investigaciones científicas en medicina del sueño, y tuve la suerte y la dicha, gracias a Dios, de que fui entrenado por profesores muy buenos. Participé en investigaciones científicas como, por ejemplo, esas aplicaciones que hay para los relojes ahora modernas de sueño. Antes de que eso saliera al mercado, yo recuerdo con Fitbit, el Garmin. Antes de ellos iniciar con esas aplicaciones de sueño, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital Weill Cornell Medical Center con la doctora Ana Krieger, que es la directora del Departamento de Medicina del Sueño, en investigaciones científicas en cuanto al electroencefalograma relacionado al sueño, a la fase de sueño a través de la tonometría arterial periférica o la fotopletismografía, que es lo que toman este tipo de dispositivos a través de la circulación periférica de los miembros. Y aprendí muchísimo. Trabajé también en investigación científica con el doctor Rapa, porque fue el que participó hace más de 30 años en la creación de la tecnología de los dispositivos de presión de aire positiva, hoy conocida como CPAP, muy famosos hoy, que ya hay muchas variaciones de tratamiento dentro del mismo dispositivo para diferentes tipos de apneas del sueño, que más adelante hablaremos sobre eso. Trabajé también como encargado del Centro del Sueño del Hospital de la Universidad New York University Hospital por 11 años, cuando cada 5 años me tocó en 2 ocasiones realizar la acreditación del Centro del Sueño por la Academia Americana de Medicina del Sueño para poder tomar los seguros médicos del Medicare. Existen muchos centros del sueño en Estados Unidos, pero no todos son acreditados para tomar Medicare. Tienen que pasar una serie de estándares, cumplirlos y sobre todo tener todo detallado como lo dice la Academia de Sueño. Ellos te envían una persona de la misma Academia de Sueño que te evalúa, te pregunta, ok, ábreme tal paciente. Tiene que tener un récord médico electrónico sobre todo. Vamos a ver si tú seguiste todos los estándares de práctica que rige la Academia Americana de Medicina del Sueño para cada protocolo desde que el paciente entra a la clínica por primera vez en la anamnesis o en la historia clínica de medicina del sueño, sobre todo el diagnóstico, la elección del estudio del sueño que le vas a realizar y el seguimiento de ese paciente. Todo eso es rigurosamente guiado por la Academia Americana de Medicina del Sueño. Luego de eso conozco en una de las conferencias de sueño al doctor Diego García Borreguero, que es el director del Instituto del Sueño de Madrid y el Instituto del Sueño de Panamá también. Entonces en Madrid él me invita a realizar
el International Master Degree en Medicina del Sueño. Y ahí entro en ese programa con una duración de 2 años, donde ya aquí, por ejemplo, en el país, cuando yo hice el proceso con la mesita, ellos requieren que sea un periodo de más de 2 años, 2 o más años, para poder darte tu aval Claro. para que tú puedas ejercer. Y por eso decidí abrir la clínica aquí en el país en el 2015. Medic Sleep inicia en el 2015 con unos compañeros míos que hicieron también entrenamiento de medicina del sueño. Y luego en el 2020 decido ya quedarme en el país para hemos hecho investigaciones científicas en sueño, hemos realizado muchos diagnósticos en medicina del sueño, hemos avanzado muchísimo en el país en cuanto a la medicina del sueño. Pero Medic Sleep yo la inicié primero antes del 2015, alrededor del 2011 en New Jersey, en North Bergen. Allá inició Medic Sleep. Luego de eso también abrí Medic Sleep en Miami, alrededor en el 2019, 2020 más o menos, 2021 creo, 2020 a 2021. Y ya ahí solo hacía estudios del sueño en el domicilio del paciente para dar ese servicio mucho más cómodo para los pacientes. No tenían que dormir en la clínica, que es el estudio que se llama polisomnografía. Hay que tener un laboratorio de sueño y sobre todo tener unas ciertas permisos especiales para eso, y se me hacía más fácil hacer el de la casa. Y en 2020 ya decido estabilizar mi práctica y enfocarme solo en la República Dominicana, y ahí hemos ya crecido. Hemos crecido tanto que la medicina del sueño en nuestro país ya tenemos muchos especialistas que se han dedicado a medicina del sueño, que se han entrenado en esa subespecialidad, como psiquiatras, odontólogos en medicina del sueño, cirujano maxilofacial de sueño, psicólogos que realizan la terapia cognitivo-conductual en insomnio, cardiólogos que saben mucho sobre medicina del sueño, saben identificar ese problema respiratorio del sueño, de la apnea del sueño durante la noche, cuando le realizan el mapa al paciente. Tenemos otorrinos ya entrenados en la cirugía de medicina del sueño que realizan el estudio de somnoscopía de sueño inducido, por ejemplo, él dice, para identificar el lugar de colapso en el caso de la apnea obstructiva del sueño, que es uno de los más de 80 trastornos del sueño que existen. Entonces, tenemos la clínica del sueño completa, Medic Sleep, donde ahí realizamos polisomnografías, estudios de latencias múltiples del sueño para los pacientes que puedan sufrir de narcolepsia o de somnolencia de origen desconocido o del síndrome de Klein-Levin, para hacer el diagnóstico diferencial. Realizamos la fotopletismografía de sueño para esos pacientes que queremos identificar si tienen algún tipo de insomnio, si es de conciliación o de mantenimiento, en pacientes que ya han sido diagnosticados con insomnio, pero que tienen un insomnio paradójico, estos pacientes que están en tratamiento y que sienten que no descansan, que no duermen. Se realiza la fotopletismografía de sueño, por ejemplo. Tenemos el estudio de actigrafía, que lo indican muchos los neurólogos, que es un reloj que el paciente utiliza por 7 a 14 días, más o menos 21 días, junto a un diario de sueño, donde también realizamos el diagnóstico de insomnio de conciliación o de mantenimiento. También identificamos los trastornos del sueño del ritmo circadiano, que son como el retraso de fase de sueño, avance de fase de sueño o el jet lag, por ejemplo. Ese diagnóstico lo realizamos a través de la actigrafía. Ese paciente utiliza ese reloj todos los días, solo se lo quita si se va a zamullir en una piscina, en una playa, pero hasta se puede bañar con él, y nos da datos específicos del problema exacto que tiene el paciente. Es decir, que hoy día tenemos todas estas herramientas diagnósticas disponibles para diagnosticar y luego tratar el problema del paciente, que ya no, hoy día no hacemos la medicina como, ok, yo pienso que tú tienes tal cosa. Claro. Porque ¿qué pasa con los trastornos del sueño? Existen hoy día identificados, según la OMS y la Academia de Sueño Americana y Europea, más de 80 trastornos del sueño, donde siempre tenemos menos de 10 que son los más frecuentes que vemos en la clínica, como son, por ejemplo, el insomnio,
la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de movimiento periódico de piernas, el síndrome de piernas inquietas, el bruxismo nocturno, el sonambulismo, que son parasomnias nocturnas, el trastorno del movimiento anormal durante fase de sueño REM, REM Sleep Behavior Disorder, el paciente que habla dormido, somniloquia, el paciente que come mientras duerme, Sleep Eating Disorder, por ejemplo, todos esos trastornos del sueño que antes nosotros nuestros médicos que eran nuestros profesores, que saludos a todos, no realizaban el diagnóstico, sino que con la clínica y con la historia del paciente y de sus familiares, un presuntivo. exactamente, y trataban al paciente. Hoy día tenemos ya todos los mecanismos para realizar el diagnóstico, ponerle nombre y apellido al problema y elegir el tratamiento adecuado. Aunque hemos avanzado mucho en cuanto a los tratamientos farmacológicos en los trastornos del sueño en nuestro país, ya tenemos disponibles medicamentos que han llegado este año, por ejemplo, modernos para tratar insomnios. Todavía nos faltan un poquito. Sin embargo, el medicamento por excelencia para la narcolepsia, por ejemplo, hubo un laboratorio que lo traía y ya lo dejó de traer porque nadie lo indicaba. Pero nos apoyamos en otros que pueden hacer la misma función en pacientes que tienen esa somnolencia diurna excesiva y pierden el trabajo, lo botan no pueden estudiar, tienen accidentes de tránsito, se duermen en todos lados. Entonces sí tenemos otras opciones hasta ahora, pero estamos trabajando, gracias a Dios, para que todos esos fármacos estén disponibles y estemos a la misma altura, no solo en el diagnóstico, en la preparación de todos estos médicos que yo mencioné, sino también en los tratamientos, que estemos a la misma altura de países avanzados como Estados Unidos, como España, como Colombia, México, que tienen centros del sueño en hospitales públicos, departamentos de medicina del sueño, que ese es el goal de nosotros, que aquí en nuestro país podamos tener departamentos de medicina del sueño en hospitales públicos para poder tratar a toda la población, sobre todo diagnosticarlas. Ese sería de verdad el sueño. Doctor, no quiero que te vayas, en breve retornamos después de esta pequeña pausa comercial para seguir conversando con nuestro especialista en sueño, el doctor Eric Alcántara. En breve retornamos. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Y qué bueno que estás con nosotros porque estamos conversando de un tema demasiado importante en todo el mundo, porque bien sabemos que quien no tiene un sueño y un descanso reparador no podrá tener una vida adecuada, un estilo de vida apropiado. Y bueno, con el doctor Eric Alcántara, médico especialista en medicina del sueño, estamos conversando precisamente de estos trastornos. Doctor, yo le dije hace un momento que usted se veía precisamente más joven de lo que dicen los documentos, Entonces usted me dijo que eso era porque duerme bien. Hablemos un poquito fuera de de todo lo que usted hace y promueve, que es mucho y nos hace sentir muy orgullosos de tener en nuestro país pues una clínica como la suya, que tenga todo un conjunto de especialistas que se unan para de manera conjunta tener los tratamientos de acuerdo a las patologías diagnosticadas dentro de los trastornos del sueño y poder brindar soluciones adecuadas a cada paciente. Así que felicitarlo por eso, gracias, de una vez, muchas gracias, por esa iniciativa y a todo su equipo. Doctor, ¿qué impacto tiene no dormir bien
en la calidad de vida del paciente? Mira, el dormir, el sueño, es una necesidad fisiológica, así como el alimentarse, el ejercitarse para mantener una vida saludable y evitar enfermedades. El sueño hoy día, existen miles de investigaciones científicas que han demostrado que el dormir poco tiempo, pocas horas, o no necesariamente dormir pocas horas, no tener un sueño de calidad impacta directamente en la regulación hormonal del paciente, en la reparación celular de los órganos, en la maduración cerebral, en retener lo que yo aprendí durante el día, en el sistema inmunológico, en prevenir enfermedades para que ese sistema inmunológico funcione correctamente. Por ejemplo, en niños, en la hormona de crecimiento, por ejemplo, se libera durante la noche. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en tu área, un trastorno del sueño como la roncopatía, por ejemplo, un paciente que tenga solo ronquido, por ejemplo, un ejemplo. A veces se burlan los familiares o los amigos, fulano ronca muchísimo, pero lo que no saben es que ese cierre de esa estructura, ese sonido, es porque está colapsando esa área. Y puede ser que en muchos casos, si es muy severo, se relaciona muchas veces al trastorno respiratorio del sueño, apnea obstructiva del sueño, pero puede ser que pueda ser un simple ronquido y no tenga apnea del sueño. Pero, ¿qué pasa? Que en el centro del sueño, cuando le realizamos la polisomnografía del sueño o la poligrafía respiratoria del sueño, que es el estudio en la casa, vemos cómo ese ronquido provoca cambios en la frecuencia cardíaca. Es decir, yo tengo mi área, mi vía faríngea que se me colapsa, vibra, me causa el sonido, pero al mismo tiempo el cerebro cree que me falta aire, le dice corazón, late más, envíame más sangre a los órganos. Y vemos ese cambio como abrupto en la frecuencia cardíaca. Y solamente por ese ronquido, con esos cambios, puede llevar al paciente a que se sienta agotado, a que no tenga un sueño reparador o a que duerma pocas horas, porque el cerebro, ¿qué hace? Me dice, óyeme, yo voy a evitar que mi paciente me llegue a sueño profundo, a fases de sueño 3 y fases de sueño de movimiento ocular rápido, porque no quiero que ronque más, porque me va a dañar mis órganos dianos, como el corazón, el cerebro, y evita que ese paciente tenga un horario, horas de sueño completas o que tenga sueño de calidad, solamente con el ronquido, por ejemplo. Pero existen otros trastornos que son peores. Entonces, el horario de sueño varía de persona a persona, siendo lo recomendable en un adulto, en un joven, que cumple entre 7 a 9 horas de sueño. Los niños van a requerir un poco más de tiempo de sueño, incluyendo las siestas. Los niños requieren entre 12 a 14 horas, incluyendo siestas, pero ya el adulto entre 7 a 9 horas. Ahora, ni dormir poco ni dormir mucho ayuda. Cuando yo duermo mucho, más de 9 horas, puedo enfrentarme a enfermedades, enfermedades cardiovasculares, a enfermedades metabólicas como obesidad o llevarme a que sufra de diabetes. El dormir poco, también lo contrario, me puede también llevar a las mismas enfermedades y también sobre todo a cometer errores durante el día, a tener accidentes de tránsito, a estar somnoliento, a no actuar de manera rápida en frente a situaciones que se me presentan en la vida o en el trabajo. Pero hay que mencionar que existe una población, como un 16% de la población mundial, que son dormidores cortos. ¿Qué pasa con estos pacientes? Son adultos que con 5 o 6 horas ya completan su horario de sueño y su descanso. El descanso que le pide exactamente, aún en corto, de calidad, y que duermen poco y que con eso funciona normal durante el día. No quiere decir que ese paciente obligatoriamente tiene que completar sus 7 a 9 horas de sueño. Pero la recomendación sería entre 7 a 9 horas de sueño, que son las que yo trato de cumplir y dormir. Y sobre todo ejercitarme, comer saludable. Todo eso es una combinación para prevenir enfermedades que muchas veces son irreversibles, como la hipertensión, la diabetes o enfermedades ya muy serias que van a requerir intervenciones como cateterismo, como algún tipo de condición si me lleva mucho a que el paciente se torne obeso por
por ese descontrol en enzimas como la ghirelina y la leptina que lleva al paciente a que coma mucho durante la noche o le crea ansiedad o que lo lleve a sufrir de un trastorno de salud mental como la depresión, claro, la ansiedad y todo eso. Por eso es que en la clínica del sueño trabajamos de manera multidisciplinaria con psiquiatras, con neurólogos y sobre todo con psicólogos. Pero siempre varía el tiempo de sueño. La calidad de sueño sería lo más importante, que no exista un trastorno del sueño, o si ese paciente se levanta en la mañana y siente que tuvo un sueño reparador, pues ya no necesita más tiempo de sueño. Ahora, si se levanta en la mañana y se siente cansado, le decimos al paciente, trate de dormir 1 hora, 2 horas más, a ver si cambia. Si sigue el problema, puede ser que tenga un trastorno del sueño. Porque, ¿qué pasa? Los trastornos del sueño son a veces silentes. El paciente no sabe que lo tiene. A veces la pareja lo identifica. Mira, yo noto que tú mueves los brazos durmiendo, una parasomnia nocturna. Yo noto que tú pateas mientras duermes, un trastorno del movimiento, de síndrome de movimiento periódico de piernas. Yo escucho tus dientes rechinando durante la noche, el trastorno de bruxismo nocturno. Yo observo que tú tienes una respiración forzosa, como que te falta el aire, la apnea obstructiva del sueño. O el paciente simplemente tiene dificultad para conciliar el sueño, que le toma más de 30 minutos dormirse, o dificultad para mantener el sueño, insomnio de mantenimiento, despertares prolongados durante la noche. Y ya aquí vienen estos trastornos del sueño que de manera silente van afectando nuestro organismo y causándole dificultad al paciente de que funcione de manera correcta durante el día. Y entonces aquí es que entra el que el paciente se le acerca a su médico de cabecera, a su médico de confianza y le diga, doctor, me siento así, me siento un poco cansado, duermo 8 horas y aún sigo cansado. Y ahí es donde el doctor envía al paciente a la clínica del sueño donde se investiga el problema. Ese paciente regresa donde su médico de cabecera con su reporte del estudio que se identifique durante la anamnesis de medicina del sueño, qué estudio se le indicaría al paciente. Puede ser también estudios de laboratorios de sangre, por ejemplo. En caso del síndrome de movimiento de piernas, hemos visto casos de pacientes con ferritina y hierro disminuidos en sangre, donde solamente con enviarlo donde el hematólogo para que lo corrija, ya el paciente deja de mover los pies durmiendo, por lo tanto no va a tener sueño fragmentado durante la noche y ya se le arregla su problema. A veces tienen niveles adecuados de hierro y ferritina en sangre y simplemente con las indicaciones de colocar mantas pesadas sobre las piernas, exponerse a la luz natural durante la mañana, evitar las siestas prolongadas. Simplemente con técnicas a veces de conducta, higiene de sueño, podemos arreglar un problema, no siempre con fármacos. Perfecto, doctor. Es que es mucha información y información tan válida que uno se queda pues feliz de que la población pueda tener pues tanta información. Y yo quiero que usted le diga a nuestros pacientes que, por ejemplo, duermen solo, que muchas veces llegan, por ejemplo, a la consulta y uno le pregunta, mira, roncas, no sé, doctora, no me doy cuenta. No. Bueno, uno tiene estrategias para más o menos identificar si pueden aparecer estos trastornos, en mi caso, trastornos respiratorios al dormir. Entonces, lo que me gustaría es, si puede decirnos cómo un paciente que vive solo puede identificar que está teniendo un trastorno del sueño. Muy bien, si el paciente se despierta, tiene muchos despertares durante la madrugada, eso es un signo de que podría existir un trastorno del sueño. Si el paciente se despierta en la mañana con boca seca, le da mucha sed durante la madrugada, también podría ser un signo de que el paciente tiene pausas respiratorias durmiendo en caso de la apnea obstructiva del sueño. Si se despierta con cefaleas constantes en la mañana, con dolor de cabeza en la mañana, si se siente agotado, si le das mucho sueño en actividades que no le debe de dar sueño, por ejemplo, leyendo algo, conversando con una persona, en un cine, en un teatro, conduciendo, si tiene esos microsueños que le da al paciente conduciendo, si cuando se detiene en el semáforo siente que se duerme. Todo esto son signos que nos ayudan a tener una idea de que podría estar sufriendo un trastorno del sueño. Doctor, 3 cosas que aunque nuestra gente, nuestros pacientes, nuestra población, 3 cosas que aunque duela, el paciente
debe hacer para tener una calidad del sueño? 3 cosas que aunque duela y aunque no le guste hacerlo, debe hacerlo para tener una adecuada higiene del sueño. Aunque duela, evitar las pantallas 1 hora antes de ir a la cama, incluyendo el celular y la televisión. Utilizar la cama solo para dormir y estar con su pareja íntimamente, no para leer, ni ver televisión, ni utilizar el celular. Irse a la cama cuando tenga sueño, es decir, esperar ese momento, ese proceso homeostático y circadiano que le avisa a tu cuerpo que tienes sueño. Entonces en ese momento me voy a la cama, no irse a buscar el sueño a la cama. Bueno, ya saben, nos está acompañando nuestro querido doctor Eric Alcántara, especialista en medicina del sueño. Doctor, ¿qué nos ofrece Medical Sleep desde el punto de vista de tratamiento? Ya sabemos que tenemos todo un personal para diagnóstico y manejo apropiado, pero así puntual para que nuestra gente sepa que si le indican estudios de sueño, debe dirigirse y puede dirigirse a toda confianza. ¿Tenemos cobertura? ¿No tenemos cobertura? Cuénteme un poquito así, rapidito, para que nuestros pacientes, nuestros televidentes, sepan dónde acudir cuando tengan estos trastornos del sueño. Sí, la clínica del sueño Medical Sleep, hay algunos seguros que ya cubren el estudio del sueño, la polisomnografía, la consulta especializada en medicina del sueño también lo cubren, algunos seguros. Ya estamos haciendo los arreglos para que ya hasta ahora 2 cubren el dispositivo de presión de aire positiva como tratamiento para la apnea obstructiva del sueño. Que este es el CPAP o el APAP, que Excelente. es adaptativo, o el BiPAP, en el Sí, caso de porque bipresiones de hay aire. muchos pacientes en el exterior que cuando vienen no traen el suyo y aquí quieren adquirirlo, y qué bueno saber que Sí, tenemos están la disponibles, y sobre todo las máscaras que antes eran muy incómodas de utilizar. Hoy día esas empresas grandes toman el review y la opinión de cada paciente y la van mejorando. Es decir, hoy día son menos pesadas, son más fáciles de utilizar, el paciente tiene una mejor adaptación al tratamiento. No solo eso, sino que si el paciente, en caso de que tenga una apnea leve a moderada, el odontólogo del sueño le hace el dispositivo de avance mandibular para el trastorno del ronquido o la apnea obstructiva del sueño. O el otorrino le hace una evaluación para identificar de dónde viene ese ronquido y elegir la técnica quirúrgica para ese paciente. O si el paciente es obeso, en este caso, ya hoy día la medicina del sueño están trabajando multidisciplinariamente con los nutricionistas, con los endocrinólogos y con los bariátricos también, Claro, los cirujanos sí. bariátricos, para tratar ese paciente obeso que sufre muchas veces de insomnio o de apnea obstructiva del sueño, porque ya ese paciente tiene un problema metabólico que lo lleva a que tenga factores que lo precipiten a no dormir bien, a tener otro problema de sueño. Doctor, teléfonos de contacto y localización de la clínica. Estamos en la Torre Profesional Corazones Unidos, en el Sánchez Naco. No quiere decir que no aceptemos todos los seguros o que no puedan ir todos los pacientes. Claro. El número de teléfono es 809-687-0971. En Instagram es Medic Sleep RD. Excelente, doctor. Y por último, ya voy a hacer una última pregunta al doctor, y es, ¿cuáles enfermedades metabólicas se pueden prevenir o mejorar con el uso de dispositivos para mejorar, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño u otros trastornos respiratorios al dormir? La principal es la diabetes tipo 2. Ya sabes, si quieres mejorar, tienes que respirar bien. Así es, ya que la apnea obstructiva del sueño en este caso causa una resistencia a la insulina. Ya estas investigaciones científicas lo han demostrado muchísimo y esto es lo que se sabe. Por eso es que hoy día están aprobadas los agonistas de estos péptidos de GLP-1, GLP-2 Claro. que se están utilizando hoy día, están aprobados con los centros del sueño. Trabajan en combinación para que ese paciente pueda perder peso de cualquier forma para poder tratar ese problema, si en caso de que sea obeso. Quedamos, doctor, con intención, deseo e interés de tener más información acerca de la clínica y acerca de cómo se maneja allí, así que por supuesto que estaremos pendientes de seguirlo a través de las plataformas y de las redes sociales que abajo están pues ya colocados, y el doctor tiene la promesa de regresar a traernos información de salud a nuestro programa. Claro que sí, siempre a la orden.
Bueno, doctor, hemos llegado al final. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Señores, y mucha atención a toda esta información médica. Vaya y repita la entrevista, vuelva y véala para que entienda la necesidad que tiene usted, su organismo, su cuerpo, de tener un sueño adecuado para una reparación adecuada, no solo de su pareja si no la está dejando dormir, sino de sus tejidos y poder estar saludable. Así que, aunque duela, profesionalmente hablando, se despide, no sin antes decirle que busque las herramientas necesarias y los especialistas en nuestro país para ser guiado correctamente y tener un sueño reparador. Hasta la próxima.